Hola estudiantes, soy Misumiko. Hoy hablaremos sobre el artículo en el curso de gramática y ortografía para el sexto grado de primaria. Iniciaremos con la definición del artículo. Según su morfología, podemos decir que el artículo presenta los accidentes gramaticales de género y número. Por ejemplo, la cámara, que está en género femenino y en número singular. El zapato está en género masculino y también en número singular. Recordemos que cuando hablamos de género, nos referimos a dos tipos, género masculino y género femenino. Y cuando hablamos de número, nos referimos al número singular o al número plural. Podemos definir al artículo también según su semántica. El artículo no tiene significado propio, pero sí ocasional. Ahora hablaremos sobre la lexicología del artículo. El artículo es de inventario cerrado porque no se pueden crear más y hay unos artículos ya establecidos. La definición del artículo sintácticamente. El artículo funciona como modificador directo del sustantivo. Por ejemplo, tengo la oración, las mochilas están sucias. En primer lugar, para identificar la estructura de la oración, tengo que encontrar al verbo, la acción. En este caso es están. Ahora hago la pregunta al verbo. ¿Quiénes o qué están sucias? Al encontrar respuesta, puedo decir que es las mochilas. Y por tanto, el predicado será están sucias. Ahora, vamos a centrarnos solamente en la estructura del sujeto, porque aquí se encuentra el modificador directo. En primer lugar, tenemos que encontrar al núcleo del sujeto, a la palabra más importante, o también llamada sustantivo. En este caso, será mochilas. ¿Dónde voy a ubicar al artículo? El artículo, en este caso, vendría a ser el modificador directo del sustantivo. En este caso es las. En esta oración tenemos, los niños corren por el patio. Siguiendo las indicaciones anteriormente brindadas, tenemos que encontrar primero al verbo. En este caso es corre. Ahora le hago la pregunta. ¿Quiénes corren por el patio? Obteniendo como resultado los niños. Para este caso sería mi sujeto. Y mi predicado, ¿qué vendría a ser? Corren por el patio. Una vez identificado estos dos miembros de la estructura de la oración, vamos a poder identificar en dónde se encuentra mi modificador directo. Tengo que recordar que el modificador directo se va a encontrar dentro del sujeto. Entonces, tengo los niños. Identifico mi núcleo de sujeto, la palabra más importante o también llamada sustantivo, que sería niños. Y por descarte, mi modificador directo o mi artículo será los. Ahora hablaremos sobre las clases de artículo. En primer lugar, tenemos al artículo definido. Se coloca delante de un sustantivo que conocemos. Estos artículos son los siguientes. Tenemos ahí un recuadro en el cual manifiestan los artículos definidos, masculino, femenino, y en este caso también le he agregado el artículo neutro. Y su número, ya sea en singular o en plural. Si hablamos de los artículos masculino en singular, tenemos que mencionar a él. Por citar un ejemplo, podremos decir el sofá, el reloj. Y si queremos pasarlo a plural, entonces emplearemos el artículo los caminos o de repente los niños por referirnos a una persona. Tenemos por otro lado, en el género femenino en singular emplearemos el artículo la para referirnos a la niña, la canasta, y si queremos referirnos a un artículo femenino en plural, emplearemos las, como por ejemplo las reglas. Cuando hablamos nosotros de un artículo neutro, quiere decir que no es ni masculino ni femenino. Por ejemplo, lo bonito, lo malo. Otra clase de artículos son los indefinidos, que se van a colocar delante de un sustantivo que no conocemos. Estos artículos son los siguientes. Aquí solamente podemos identificar en el género masculino y femenino, y su número singular y plural. En masculino, el artículo indefinido en singular, encontraremos un
Por ejemplo, un pastel. Y si queremos pasarlo al plural, hablaremos unos pasteles, unos doctores. Tenemos el artículo o en género femenino en singular sería una. Por ejemplo, una prenda. Y en plural, unas amigas. Clases de artículo, pero en este caso de contracto. Es la unión del artículo el y el artículo las, con preposiciones a y de. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tengo a más el, voy a fusionar estas dos palabritas y obtendré al. Por ejemplo, le entregué sus utensilios al cocinero. En vez de escribir a el cocinero, puedo juntarlos y crear otro artículo, en este caso al. Y de la misma forma, cuando juntamos de más el, formaré la palabra del. Por ejemplo, hace poco fue el Día del Padre. Vamos a analizar algunas actividades para consolidar lo aprendido el día de hoy. En el ejercicio 1 tenemos, completa con el artículo definido adecuado. Esponjas. Yo diré las esponjas. Tenemos que recordar que el artículo siempre va a ir tanto en género y en número relacionado con el sustantivo. Quiere decir que si el sustantivo se encuentra en femenino y en plural, el artículo también tiene que estar en femenino y en plural. Tengo lavadora. En este caso, está en género femenino y en singular, y por tanto el artículo tiene que ir de la misma manera. Entonces diré la lavadora. Parque está en masculino y en singular. Entonces diré el parque. Cuaderno está en masculino y también en singular. El cuaderno. Escobillas. Puedo observar que está en femenino pero en plural. Entonces diré las escobillas. Manzanas, las manzanas. Metamorfosis. Entonces diré la metamorfosis. Recordemos que esta palabrita no se encuentra en plural, es una palabra ya establecida. País, diré el país. En el ejercicio 2 me pide que complete con el artículo indefinido de acuerdo a los sustantivos que me presenta. Entonces diré lapiceros, unos lapiceros. Álbum, un álbum. Pasadores, unos pasadores. Libro, un libro. Pelotas, unas pelotas. Señoras, unas señoras. Microscopio, un microscopio. Y por último, bandeja, una bandeja. Lo que tenemos que dejar claro es que el artículo siempre va a acompañar al sustantivo. Y de la misma forma, ambos van a presentar el mismo género y el mismo número. Bueno, estudiantes, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que la hayan comprendido para que sí puedan realizar sus próximas actividades.